sociales armados perpetraron un violento asalto en un establecimiento en Guamaní, al sur de Quito. Las 6 víctimas estaban dentro de un local comercial. Conversaban amenamente hasta que los interrumpieron. Fíjese en lo que hacen los delincuentes con el joven de gorra. 2 de ellos van con toda la intención de matar. Él esquiva las puñaladas, mientras otro de ellos, molesto, saca un arma y dispara al piso. El afectado les dice que se calmen. Mientras tanto, el resto de ciudadanos quedaron sin sus pertenencias. Se llevaron bolsos y prendas de vestir, fueron a la caja y se sustrajeron todo, hasta las bebidas del refrigerador. Entonces huyeron. Esta es una pequeña radiografía de lo que pasa en Guamaní, al sur de Quito. Los locales comerciales se han convertido en el objetivo de los delincuentes. Hay full casos de personas igual con negocios que se les entran a robar y todo eso. O sea, estamos completamente inseguros. Muy cerca de allí, 2 jóvenes fueron abordadas por una camioneta, de la que se bajaron hombres con cuchillos para robarles. Amenazaron con matarlas, les quitaron los celulares, incluso empujaron a una de las afectadas contra la acera. En esa misma calle, en la noche, desconocidos espían la zona. Sí, yo he sido también, como decir, a mí me ha pasado eso. Al momento de ir a verle a mi hermana que llega a la universidad en la noche, aquí tenemos que salir con palos porque si no los señores de los motes nos arranchan o ya nos están a amedrentar aquí. El sector ha sido tradicionalmente peligroso, pero ahora los ladrones van a matar por unas cuantas pertenencias. Uno no se puede hacer nada en ese caso. Informó Marilyn Jaramillo. Un nuevo grupo de 205 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Para ampliar esta noticia nos enlazamos rápidamente con Adriana Peralta. Tiene todos los detalles. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Y ya van más de 500 migrantes ecuatorianos que han sido deportados de Estados Unidos porque no pudieron regularizar su condición migratoria. Es por eso que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso que se entreguen bonos de $470 por 3 meses, que tengan facilidades para acceder a créditos a través de Ban Ecuador para emprendimientos, además de becas y capacitaciones. En el marco de lo que está pasando en Estados Unidos con las nuevas políticas migratorias de Donald Trump. Un equipo periodístico de RTS pudo conversar con algunos de nuestros compatriotas y estas fueron sus reacciones. Se les consultó, pues, qué planes tienen, qué van a hacer ahora que están de regreso en su país. Veamos. Ha vuelto con sus pocas cosas y la impotencia a cuestas. Manuel es obrero en su natal Imbana, Zamora Chinchipe. Hace 2 meses decidió migrar para poder parar la olla. La alimentación sí es pésima, mala la alimentación. ¿Les daban agua para que se hidraten? No, solo tocaba coger el agua de ahí de la llave y era pésimo, o sea, era mal sabor. Más o menos 5.000. ¿Te endeudaste para eso? Sí, claro, siempre toca endeudarse. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Trabajar, no me queda de otra. ¿Y ahí en dónde? Pues acá yo soy de la provincia de Zamora, entonces en la minería o en algo. Uno a uno llegaban con prendas de colores similares y las mismas fundas. Marcia vive en el Puyo, Pastaza. Se fue porque no tenía cómo pagar los medicamentos y las terapias de su hijo tras un accidente. Más o menos con $8.000. ¿Cuánto le cobró el coyotero? El coyotero, bueno, me cobró 7.000. Se quedó con 1.000 nomás. Sí, pero me robaron. Lo que pasa es que en la migración de Tuxtla, ya para llegar a México me robaron. De Ambato partió a la frontera mexicana, pero segundo, maestro constructor. Dice que después de la primera, no se lo desea a nadie. Fuera de la migración sí es terrible, digamos, o sea, la inseguridad es terrible. En medio de la ansiedad, Pedro contaba que su nieta Lourdes viajó en diciembre para encontrarse con sus padres, que viven allá desde el 2022. De repente en alguna batida se va, ahí vienen malos y buenos, entonces no
no hay una diferencia de lo que... En el MIES definen una ayuda económica de un salario básico unificado durante 3 meses, capacitación y créditos con Banecuador. De momento, si alguien está emprendiendo alguna cosa, resulta más bien que eso mismo lo van llevando y hasta inclusive van matando. En este vuelo charter llegaron 205 y hasta la fecha, Trump ha deportado a 505 compatriotas. Hasta que se concrete la bonificación, volverán a sus poblados para ver qué se hace. Con cámara de Daniel Droet, informó Jorge Escobar. Noboa también dispuso al Ministerio de Inclusión Económica y Social que diseñe una herramienta tecnológica para el registro de potenciales beneficiarios. Además, a la Secretaría Nacional de Riesgos que se encargue de buscar la reinserción económica y social de nuestros migrantes retornados. Es el reporte a esta hora de la noche. Analí, tú tienes más. Muy bien, Adriana, te agradecemos por este informe. Y cuando son las 22:11, nos enlazamos con Maite Morán. Nos tiene una información completa luego de que fue liberado el cantante Alejandro Montes de Oca tras haber permanecido varios días en cautiverio. Maite, buenas noches. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Así es, él fue secuestrado el viernes pasado cerca de Parque Samanes y ya gracias al trabajo de la UNACE fue liberado. En este caso hay 7 aprehendidos. Veamos la nota informativa. La noche del 31 de enero, el cantante Alejandro Montes de Oca fue interceptado por sujetos armados cuando se encontraba en el sector del Parque Samanes al norte de Guayaquil. Los secuestradores se movilizaban en un vehículo color negro, exigiendo la cantidad de $20,000 para no atentar contra su vida y para procederlo a liberar. La Policía Nacional activó inmediatamente sus unidades de investigación y rastreo y detuvo a 7 personas. Logran la captura de 4 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y posterior realizan en el Cantón Durán la aprehensión de 3 ciudadanos más, los cuales son 4 mayores de edad y 3 menores aislados. Solo uno de los 7, uno tiene antecedentes. Segura EP, empresa municipal, indicó que tras la alerta del secuestro en coordinación con las unidades especiales de la policía, se realizó el primer seguimiento del vehículo involucrado y se logró ubicar al automotor en el Cerro Santa Ana. Como evidencias de este hecho, tenemos un vehículo, una motocicleta, 2 tarjetas de débito y 6 terminales móviles. Este 4 de febrero el artista ecuatoriano fue localizado. Tras realizar varias diligencias investigativas, tanto en el área de campo tecnológico y técnicas de recolección, se obtiene y se tiene conocimiento que esta víctima ha sido liberada en la gasolinera Vía Terminal de Guayaquil. El cantante se encuentra a buen recaudo y tras su liberación grabó un breve video que se viralizó en redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Montes de Oca, el Jesse Uribe ecuatoriano. Quiero agradecer a la UNACE, a la Policía Nacional, a la prensa, a todos los que estuvieron pendientes de mí. Estoy tranquilo, estoy en paz, no pasa nada y aquí muere todo. Muchas gracias por todo. Informó Roselena Vázquez. Sin tomar en cuenta las cifras negras, es decir, lo que no se denuncia, hay 70 secuestros a nivel nacional que sí se han denunciado. El año pasado, en el 2024, se registraron asimismo 2.000 secuestros, pero de los denunciados, sin contar las cifras negras. En Guayas fueron 985 casos. Las provincias donde más secuestros se registraron justamente es Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Sáchilas. Analí, tú continúas con mayor información. Te agradecemos, Maite, por este reporte. Vamos con otros temas. 668 familias recibieron departamentos y viviendas independientes de parte del Gobierno Nacional en el Plan Socio Vivienda 4 en Guayaquil. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo presente en la entrega de llaves a los beneficiarios. El sueño que tenían después de alquilar por muchos años y de vivir en casa de sus padres y suegros terminó ese martes, cuando recibieron las llaves de sus casas y departamentos en el Plan Habitacional Sueño Guayaquileño. Yo vengo del terremoto, vivía en Manta y me vine a vivir con mi mamá. Ella me hizo un pequeño cuartito y ahí él me dijo, vamos al Midubi a ver si aplicamos una casa. Le digo a ella, ya aquí duermo tranquilo,
Mis hijos también están contentos. Tiene 3 cuartos, un ambiente del baño, cocina para lavado y una pequeña sala. Son 51 bloques de 12 departamentos cada uno, además de viviendas independientes que están ubicadas en Sociovivienda 4 al noroeste de Guayaquil. En total, 668 familias fueron beneficiadas. Así lo informó el presidente de la República, Daniel Noboa, quien realizó un recorrido por la obra a la que le hicieron reconstrucción de algunas áreas, después de haber encontrado los trabajos paralizados del gobierno anterior. Nuestros sueños valen, nuestros sueños no son para que algún político venga a andar jugando con ellos. Nuestros sueños se los construyen como estamos construyendo estos programas habitacionales. Nuestros sueños se los respetan. Porque eso es jugar con la esperanza del pueblo si es que no se lo respetan. En ese plan habitacional se consideraron espacios comunales como parques y juegos infantiles. El ministro de Vivienda indicó que los propietarios son personas vulnerables y de escasos recursos económicos. En la construcción de estas viviendas han trabajado más de 3.500 personas, haciendo posibles estas casas, departamentos, áreas comunales, espacios de recreación, deporte y emprendimiento. Así ellos ahora llegaron a vivir en estos bloques habitacionales con nuevos vecinos. Un espacio donde manifestaron que estarán tranquilos con sus hijos, informó Charlie Pisa. Es momento de un corte comercial. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. A continuación, los invitamos a ver una semblanza de la candidata presidencial Luisa González. Luisa Magdalena González Alcíbar, partido, Alianza Movimiento, Revolución Ciudadana y Reto, lista 533, 47 años, profesión, abogada y política, magíster en alta gerencia, máster universitario en Economía Internacional y Desarrollo, estado civil, divorciada y tiene 2 hijos. Experiencia en el sector público, Secretaria Nacional del Parlamento Andino sede Ecuador, Secretaria General de la Intendencia de Compañías de Quito, Secretaria Nacional de la Administración Pública, Ministra de Trabajo encargada, Subsecretaria General de la Administración Pública, Secretaria General del Despacho Presidencial. Ministra de Turismo encargada, Viceministra de Gestión Turística, Vicecónsul del Ecuador en Madrid, Coordinadora General de Agenda Estratégica Presidencial, Coordinadora General de Recursos Humanos, Desarrollo Institucional y Capacitación, Asesora de la Secretaría de Comunicación e Información, Asambleísta Nacional. Experiencia en el sector privado, Asistente de Investigación de la Universidad Internacional de Ecuador. Esta es su segunda candidatura a la presidencia. Como persona de confianza del expresidente de la República, Rafael Correa, Luisa González, quien trabajó con el correísmo durante 9 años, por segunda vez aspira a la presidencia de Ecuador. A continuación, les presentamos el perfil de esta abogada de origen manabita. Con el 47,71% de votos en segunda vuelta, Luisa González de la Revolución Ciudadana perdió las elecciones generales de 2023 frente a Daniel Noboa. Busca ahora la revancha auspiciada por el mismo movimiento político. No es secreto que el expresidente Rafael Correa, además de líder, es su amigo y consejero. González es abogada por la Universidad Internacional del Ecuador, máster en alta gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. De los 10 años de gobierno del correísmo, Luisa González trabajó 9 de ellos. Se desempeñó como asesora de la Secretaría de Comunicación e Información, Coordinadora General de Recursos Humanos de la Superintendencia de Compañías, Vicecónsul de Ecuador en Madrid, Viceministra de Gestión Turística, Secretaria Nacional de la Administración Pública y luego asambleísta por UNES en representación de Manabí. Ha dicho que en la actualidad es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y como abogada ofrece asesorías particulares. Su consigna de campaña es revivir Ecuador. Depuración de los malos elementos. A través de la UAFE haremos el seguimiento de aquellos jueces y fiscales que han sido
que han usado dineros que no eran lícitos y se han enriquecido ilícitamente. El plan de trabajo presentado en su alianza con Reto para estos comicios tiene 5 ejes. El primero denominado Justicia para el Buen Vivir, enfocándose en garantizar derechos como empleo digno, educación universal y gratuita. Es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario. Además, la candidata del correísmo propone una transición energética para un futuro limpio. Informó Adriana Peralta. Los candidatos a la Asamblea Nacional compartieron con simpatizantes y dieron a conocer sus propuestas de llegar a ser legisladores del Ecuador. Veamos un recuento de sus actividades de campaña. Anabela Asín, candidata a la Asamblea Nacional por el partido ADN, este martes publicó en sus redes sociales que de llegar a ser electa en los próximos comicios generales, una de sus propuestas como legisladora sería la creación de un hospital oncológico en la ciudad de Quito. El Hospital Oncológico La Esperanza, para pacientes con cáncer. Nos comprometemos a construir un centro hospitalario de 9 pisos y 55.000 metros cuadrados con 500 profesionales de la salud, tecnología de última generación y una inversión de $150 millones. Mientras que Raúl Chávez, candidato a la Asamblea por el partido Reto, compartió con cientos de simpatizantes en el sector de las Lomas de la Florida, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Ahí el candidato propuso los cambios que realizaría si es elegido en las elecciones del 9 de febrero. Además, se realizó varias actividades con los seguidores que mostraron apoyo en su candidatura. Informó Amy Moreno. El Consejo Nacional Electoral no realizará conteo rápido el próximo 9 de febrero en la elección presidencial y de asambleístas. Los primeros resultados de la votación ya se los podría conocer a partir de las 18 horas. El tiempo está en contra, por eso el Consejo Nacional Electoral CNE ha tomado una decisión en torno al conteo rápido el próximo 9 de febrero, día de las elecciones. No estaba planificado, no ha habido ninguna reunión y en mi concepto ya estamos muy tarde para hacer un conteo rápido. Por el momento lo oficial es las encuestas a boca de urna o exit poll, que estarán a cargo de 4 personas jurídicas y naturales calificadas por el CNE. La empresa Tendencias Económicas y Administrativas de SEA Tendeco, Visión Empresarial BMSA, Diego Roberto Tello Flores, Centro de Estudios y Datos CEDATOS Compañía Limitada. Estos resultados podrán emitirse pasado las 17 horas. Desde las 18 horas, el máximo organismo electoral ya contaría con los primeros resultados oficiales, de acuerdo a cómo ingresa la información al centro informático desde las juntas receptoras del voto. Pasar las 5 de la tarde, ellos tienen que organizar las papeletas de votación, realizar el conteo llenado de actas. Posteriormente viene el escaneo que entra al sistema informático y va hacia los centros de procesamiento electoral para su verificación, digitación, etcétera, y empiezan a salir los resultados. En los procesos anteriores, aproximadamente 20 horas o 20 horas 30, hemos salido a dar los resultados. Esto mientras del jueves 6 será el voto de las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Empadronados 6.218, 5.691 hombres y 527 mujeres. Deber cívico que se desarrollará en 42 centros penitenciarios en 20 provincias. Se instalarán 61 juntas receptoras del voto. Tenemos el voto en casa el viernes 7 de febrero. Beneficiarios en total 662 electores, juntas receptoras del voto 174 y rutas a nivel nacional 111. Tome en cuenta que el silencio electoral iniciará el viernes, es decir, no se puede hacer campaña, informó Héctor Romero.
La capacidad de procesar un sinnúmero de datos, identificar patrones de comportamiento de los votantes y predecir resultados convierten a la inteligencia artificial en una poderosa arma en las campañas electorales. En muchos países su uso abarca varias aristas. Veamos cómo se han utilizado en Ecuador. Con Ciudadanos, hoy 24 de mayo del 2025. Gracias a la inteligencia artificial, me he posesionado. Presidente de la República del Ecuador. Utilizando las herramientas de la IA. He generado este discurso para expresarles que el gobierno que hoy nace priorizará la asistencia de la inteligencia artificial en todos sus campos. Por ello, los ministros serán robots compuestos con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, dos de las palabras más utilizadas por los aspirantes a Carondelet durante el debate presidencial y a lo largo de toda la campaña política. Saluda a Miro, por favor. Sin profundizar en el cómo, los 16 candidatos han incluido a esta herramienta moderna en sus planes de gobierno y también en sus jornadas electorales. Se está utilizando en la campaña presidencial para 4 cosas. El análisis predictivo, y es justamente entender el comportamiento de la gente. Otro elemento es la segmentación de los votantes. Tener, por ejemplo, chatbots o tener mensajes direccionados a ciertas personas. Ejemplo, yo puedo enviar un mensaje que tenga una forma de escribir, una propuesta o un dato o incluso una historia de Quito, pero también puedo al mismo tiempo, con la misma herramienta, enviar otro a Guayaquil, con un discurso completamente diferente. Lo más notorio ha sido el uso de la IA para la creación de contenido como videos modificados, avatars y memes que se viralizan rápidamente en redes sociales. Y hablando del contenido en Internet, también se utiliza inteligencia artificial para desinformar. Cada vez detectar la inteligencia artificial es más difícil, ¿ya? Entonces el usuario, el elector tiene que estar consciente de que no todo lo que ahora vemos puede, pues significa que sea cierto. Inclusive así veamos, hoy es muy fácil clonar no solamente la voz, sino inclusive clonar nuestro rostro, nuestra forma inclusive de mover las manos, ¿no? Entonces tenemos que estar con eso muy pendientes para siempre tratar de tener una doble verificación. Y allí la importancia del trabajo que realizan los medios de comunicación, cuya fuente es verificada. La IA nos sirve también para análisis del discurso. Está alimentado con información y discursos previos del candidato o la candidata. O sea, no es que esté inventado. No, coge y decodifica la información de lo que los candidatos han dicho antes y simplemente lo que hace es que crea el texto basado en eso. Como en cualquier campo, el uso de la inteligencia artificial es válido siempre y cuando se lo utilice con ética y responsabilidad, informó Maite Morán. En otro tema, como un triunfo más que una derrota, se podría calificar la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales 2 decretos ejecutivos. Al respecto, los juristas Ismael Quintana y David Carreón exponen las causas. A pesar que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500 y 505 para el constitucionalista Ismael Quintana, esa decisión al final del día terminaría beneficiando al presidente Daniel Noboa. Mentiras tras el fallo, que la Corte le ha dicho a Noboa que debe pedir licencia, falso. Que la Corte ha determinado que si Noboa se ausenta del cargo es la señora Abad la que debe asumir la presidencia, falso, eso no ha dicho la Corte. Que la Corte ha dicho que hacer campaña electoral no implica un caso de fuerza mayor, falso, no lo dice. 3 mentiras que se están empezando a querer posicionar respecto de un tema que la Corte no ha resuelto. Yo lamento que la Corte haya generado tanta expectativa respecto a un asunto en el cual la Corte termina diciendo muy poco. Su colega David Carrión argumenta que el papel de la Corte no es tratar de alegrar a un determinado sector. Primero que se trata de un pronunciamiento que las personas expectaron, o los entendidos, o los catedráticos, o quienes opinan en redes sociales, esperaban algo mucho más sancionatorio, y lo cual es una presión equivocada por lo siguiente. Lo que hace la Corte Constitucional cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad es verificar lo que se llama el control abstracto de constitucionalidad. Carrión profundiza su análisis en la licencia que debería pedir o no Noboa
para realizar campaña electoral. Lo que está diciendo la Corte es, mire, usted no necesitaba justificar un efecto de fuerza mayor para emitir un decreto, es lo que dice. Y yo digo que sí, que verdad es inconstitucional porque usted no necesitaba justificarlo. Y entonces hay una suerte de querer, pusieron mucha expectativa sobre la Corte, para decir, ¿qué sanción le va a emitir? No, lo que la Corte está diciendo después es, el ente que le puede sancionar esto es el Tribunal Contencioso Electoral. En este punto, al inclusive no haberse tratado el decreto 494, porque no se admitió la demanda de inconstitucionalidad, mediante el cual Noboa encargó la vicepresidencia a Cynthia Gelliver. Este estaría en firme. Al entender que el decreto 494 es un acto administrativo con efecto individual y que al ser un acto individual no es materia de control de constitucionalidad. Y si a eso usted le agrega lo que dice también el voto salvado del juez de Herrería, de que al ser un acto individual es plenamente impugnable, por ejemplo, a través de una acción de protección, y que eso ya ocurrió, y que la semana pasada un tribunal de garantías penales de aquí de Quito le negó la acción de protección a la señora Abad. Lo que daría como resultado que el encargo está vigente, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional asegura que la resolución de la Corte Constitucional con respecto a la ilegitimidad de los decretos ejecutivos 500 y 505 establece que el presidente de la República deberá pedir de manera obligatoria licencia al legislativo si pretende ausentarse de su cargo para participar de futuras actividades proselitistas. La declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505, con los cuales el primer mandatario Daniel Noboa encargó temporalmente la presidencia Cynthia Gelliver, ha generado reacciones divididas en la Asamblea Nacional. Las bancadas de oposición aseguran que la decisión de los magistrados deja abierta la posibilidad de que en una eventual segunda vuelta el presidente Noboa solicite licencia a la Asamblea para participar de actividades proselitistas. El presidente de la República debe respetar la sucesión presidencial y debe solicitar licencia sin remuneración para hacer campaña electoral. Además, insisten en que es necesario que la Corte dirima de una vez por todas si es posible encargar la presidencia a Cynthia Gelliver y no a Verónica Abad. Lo que debería preocupar es más adelante, ¿qué tal si pasa segunda vuelta? ¿A quién le va a encargar? Esa sería la pregunta realmente que deberíamos estar atentos los ecuatorianos. Si en la ley dice que la que tiene que estar al frente es la vicepresidenta, entonces tiene que respetar esta institución. La bancada de ADN se plegó a la posición del ministro de Gobierno, quien insiste en que la Corte no objetó la designación de Cynthia Gelliver como vicepresidenta. La sentencia indicó únicamente observó que el encargo presidencial no debe efectuarse vía decreto. Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita hacer decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gelliver. El oficialismo subrayó que será respetuoso de la decisión de la Corte y cumplirá con su mandato. En un comunicado, el legislativo exhortó a varias instituciones de control a iniciar procesos investigativos para determinar eventuales infracciones que se desprenden de la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505. Informó Álvaro Terán. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. En la salud pública, retos como honrar una millonaria deuda, dotar de equipamiento, medicinas e insumos a los hospitales, entre otros factores, son los que enfrentará el próximo jefe de Estado. Así lo menciona un exministro de Salud y el presidente de la Federación de Médicos de Ecuador. Si de retos hablamos, la deuda tanto con el IES, el Ministerio de Salud y otras dependencias que atienden a los pacientes es el más grande e importante, según el exministro del ramo Luis Sarracín. A finales de 2024, el Ministerio de Finanzas precisó que se ha priorizado el cumplimiento de pagos esenciales, 50 millones a Solca, 62 millones a clínicas dializadoras y 7,8 millones a 208 médicos del MSP. Pero al ser una deuda histórica, aún falta. La deuda del gobierno para con salud es tremenda. Va a ver si es posible que la puedan pagar, empezando
con que el Ministerio de Salud tiene una estructura absolutamente anárquica e incompatible con la salud, con la división en 10 áreas de salud que nunca ha servido. En ese sentido, también recomienda reformar la jerarquización en las unidades hospitalarias, que a su criterio fomenta la corrupción. Nombrando los gerentes de hospital. Los hospitales no son empresas, ahí hay que nombrar directores de hospital, pero mediante concurso para formar el trípode. Director, subdirector administrativo, subdirector médico, no a dedo, para que en 2 o 3 meses los voten y aprovechan muchos de ellos ese tiempo para fondearse. En Ecuador existen más de 60.000 médicos y un déficit de profesionales entre 18.000 y 20.000 para más de 5 especialidades. El presidente de la Federación de Médicos del Ecuador sostiene que debido a que no se impulsa la carrera sanitaria, es poco atractivo para los doctores trabajar en lo público y eso también repercute en la dinamización de las consultas. Con mucha mayor prolijidad, con mucho mayor dinamismo, sin que exista un margen entre el motivo de la consulta hasta la consulta de especialidad. Y para eso nosotros hemos planteado el plan 2050, pasar del modelo curativo al modelo preventivo, es decir, trabajar con otros ministerios. Y claro, que esos médicos cuenten con sus herramientas de trabajo. Se dote a todos los servicios de salud del país de todos los implementos, de todos los reactivos necesarios, que se fortalezca la atención primaria de salud y que sobre todo a nivel de las unidades hospitalarias estén debidamente equipadas. Informó Adriana Peralta. En otros temas, las Fuerzas Armadas recibieron a 1.800 reservistas que se acuartelaron para ser parte de la seguridad de la jornada electoral del próximo domingo. Algunos ciudadanos que intentaron aplicar fueron rechazados por tener tatuajes. Se despidieron de sus familiares y les manifestaron que regresarán la próxima semana, porque se habían registrado y estaban aplicando para ser parte de los 1.800 reservistas, que a nivel nacional participaron del acuartelamiento con edades que van desde los 19 a 45 años. Solamente por del 4 al 10, una semana nomás, a cumplir con la patria hoy, mañana y siempre. Gloriosamente a vestir una vez más el pincelado que llevamos en el corazón cada uno de los ex conscriptos. ¿Estaban sin trabajo? Actualmente sí, unos 3 meses ya, sí. ¿Y aprovechar estos días? Aprovecharlos, claro que sí. Pero en esa ocasión el llamado fue para ser asignados a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, y así ser parte de la seguridad del proceso electoral de este 9 de febrero. Estos básicamente son soldados y marineros de reserva, ya licenciados. Ellos en su momento de la conscripción recibieron todo el entrenamiento. Ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño reentrenamiento justamente en apoyo a las elecciones. Aunque algunos fueron rechazados por tener tatuajes, ellos se marcharon con la nostalgia de no volver a vestir el uniforme como cuando estuvieron cumpliendo con el servicio militar. Solo por este tatuaje no vamos a reír. Es que no tiene ningún significado de nada malo, ¿sí me entiende? Yo le expliqué al militar, pero yo digo, no tiene nada malo. Le digo, sí, yo me subí la oportunidad porque yo le quiero servir a la patria. Le digo, sí, yo no lo hacía por el dinero, yo lo hacía porque vestirse un camuflaje a mí me llena de orgullo, pues quería volver a vestirlo, pero no se dio la oportunidad. La condición nuestra, que ya está especificada, es que los tatuajes no tengan ningún tipo de relación con los grupos delincuenciales armados. La otra es la visibilidad del tatuaje. Así cada uno pasó por las pruebas físicas, médicas y psicológicas en la base de movilización occidental, en la ciudadela La Tarazana al norte de Guayaquil, informó Charlie Pisa. Tras el anuncio del presidente Noboa sobre el cierre de fronteras durante los comicios del domingo, se llevaron a cabo operaciones de reconocimiento sobre los puntos en donde se realizará el refuerzo por parte de los uniformados, tanto de Ecuador como de Colombia. Después del anuncio del presidente de la República sobre la militarización y cierre de fronteras terrestres y puertos marítimos durante el proceso de elecciones para salvaguardar la seguridad, en la frontera norte se inició con el reconocimiento de los pasos homologados y formales. La presencia de los uniformados genera seguridad en estos sitios, sobre todo en el puente internacional de Rumichaca, por donde miles de personas transitan. Vamos a dar cumplimiento a los lineamientos que estableció ya el señor presidente de la República los días
sábado, domingo y lunes de la próxima semana. Desde la primera hora vamos a prestar todas las garantías para que ese decreto se cumpla. Tenemos cerca de 3-4 puertos en Guayaquil, tenemos el puerto de Pozorja, tenemos el puerto de Machala, Manta y Esmeraldas. El intercambio de información con el Ejército de Colombia es fundamental. Los militares de Nariño estuvieron presentes en el reconocimiento. Además, anunciaron que en base a las 2 estructuras criminales que operan en esta frontera, se adelantan trabajos de inteligencia, determinando de que no existen indicios de intentar sabotear los comicios. En este momento no tenemos información que nos permita concluir que hay la presencia de un grupo armado o desestabilizador que quiera afectar este proceso democrático en el Ecuador. En frontera tenemos 2 grupos que delinquen en este sector, uno de ellos es Comandos de Frontera, y por el lado del Chical, Tufiño, tenemos la segunda Marquetalia, Columna Móvil Iván Ríos. Al momento en Carchi son 500 efectivos militares que realizan las operaciones de seguridad electoral, mientras se espera el refuerzo de otras unidades en esta frontera. Nosotros estamos a cargo de 75 recintos aquí en el Carchi, se han hecho las coordinaciones necesarias, van a venir unidades del interior también a reforzar la frontera norte para tener cubiertos los 2 frentes. La Policía de Migración se suma a esta seguridad para evitar que extranjeros intenten cruzar la frontera desde el 8 de febrero, que se cerrarán los pasos que conducen a Colombia y viceversa. Van a permanecer cerradas, entiéndase, para realizar cualquier trámite migratorio, ¿no? Estamos en reuniones y coordinación con personal de Fuerzas Armadas para realizar los diferentes operativos. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Este miércoles 5 de febrero analizaremos los desafíos en la transición hacia energías renovables y gestión de recursos, una visión sobre las acciones que deberá ejecutar el próximo presidente para asegurar una estabilidad energética en Ecuador. Los detalles en la noticia, emisión estelar. Personal de aduana decomisó en el puerto de Guayaquil cerca de 10 millones de cigarrillos de contrabando que pretendían ingresar al país. La mercadería llegó desde Panamá y los propietarios de la empresa representante de la carga no habían realizado los trámites de desaduanización, lo que levantó las sospechas al personal de Inteligencia Nacional. Al abrir el contenedor, se percataron que no eran sillas plásticas, que era lo que habían declarado, sino cientos de cigarrillos. Hemos dado un gran golpe al contrabando. Cerca de 9.880.000 cigarrillos pretendieron ingresar al país de manera ilegal. Estaba dentro de un solo contenedor de 40 pies, un contenedor grande. Hemos realizado un trabajo de cooperación con las Fuerzas Armadas. Hemos incrementado el perfilador de riesgos, ¿ya? Y este trabajo en conjunto es lo que nos permite encontrar esta carga de cigarrillos. El cargamento está valorado en más de $2.470.000. Llegó en uno de los puertos de Guayaquil, se procedió a la inmovilización de la carga previo a la declaración aduanera. Con ello evitaron un perjuicio al Estado y a los posibles consumidores. Es un producto que no cuenta con los permisos adecuados, los permisos que están determinados por ley, por ende no sabemos la procedencia. Informó Maite Morán.